Cuando se habla Kotajino Tatu Katoa, significa somos todos uno, somos todos hermanos polinesios. Me acuerdo cuando yo tenía 8 años me decía, y venía llegando el avión LAN Chile en ese tiempo, cuando era LAN Chile, no LATAM, yo miraba el avión y los tíos me quedaron mirando así, como yo observaba, me decía, ¿tú sabes en qué llegaron nuestros ancestros a Rapa Nui? Y yo estaba mirando el avión y me dijeron, no fue en eso. Yo les digo, ¿y en qué entonces? Me dijeron, en unas vacas grandes llegaron nuestros primeros ancestros acá. El Festival Tapu Tapu Atea es un festival que viene de muchos años, desde la era de los ancestros, de los tupunas, donde se juntaban los reyes ariquis de todas las islas polinésicas. Y no solamente polinésicas, sino que Micronesia y Melanesia, donde se ponían de acuerdo, ahí se juntaban para hablar del futuro, de la vida, de todo lo que pasaba en el Océano Pacífico, o Temoana Ahiva, como se conoce. Por eso es que es un gran festival y se agradece a la Yatea de volver a revivirlo, porque como todos sabemos, pasó un tiempo en que aparecieron los conquistadores y todo, y se cambió toda la cosa. Ahora es como decirle, después de 500 años, volver a revivir ese festival y que nosotros hoy en día seamos los anfitriones del festival. Es un gran honor tenerlo acá. No es solamente bailar por bailar, sino que yo quiero que toda la gente que está participando ahí entienda el sentido y lo sienta.
lo sienta, que viva el festival y que sienta, por eso que cada vez que ensayamos nosotros, yo les digo, esto significa esto significa lo otro. Y esto estamos narrando cómo llegó nuestro ancestro acá. Y es necesario porque esa es la forma polinésica de comunicarse entre polinesios. Cuando tú hablas de tu raíz, empiezas a hablar de tu raíz, de tu, ¿cómo le dice la otra palabra? De tu descendencia. Todo eso, así se comunica. Así se canta nuestra historia. Por eso que dice, a través de los cantos, si no hubiésemos tenido la canción acá todavía, estaríamos perdidos. Gracias a Dios primero, después a mis padres, que ellos nos inculcaron a dar amor a los demás y darles cariño a ellos, porque ellos en estas islas siempre van a ser bienvenidos y parte de nuestra familia. Y sean bienvenidos toda la delegación y Maururu por tener la oportunidad de tener a la Paiti en nuestra casa. El poe de ellos. Nosotros estamos aquí para aprender también. El poe. Igual al poe. Mamá, Como un queque. pero igual al poder, ¿no? La preparas. No, ahora vamos a cachar. Ahora vamos a ver bien porque queremos aprender también. Se envuelve en alusa plus y después en bolsa de Quintal de harina. De quintal de harina se envuelve. Después se echa aquí. Le pusieron unas piedras que ellos trajeron para que no se flotara y después le pusieron esta hojita de plátano. Es la piedra que yo te decía. Tera o foi no tu pa iana. Para no mato tera o foi kra. Kra. Te me. Uy, parto. Acá. Uy. Ah, es para que no flote. Para que no flote. Por eso le pusieron piedra. O mayarunga. En Rapa Nui, durante estos días de Festival Tapu Tapu Atea, se vivió algo bien especial, que es el Lumanga. Y el Lumanga finalmente es esa tradición que como pueblo polinésico, como pueblo Rapa Nui, tenemos de ayudarnos entre nosotros mismos, pero desde un sentir espiritual y que finalmente se concreta en que nosotros recibimos a nuestros hermanos de la Polinesia y los hacemos sentir como en casa. Y ese Umanga finalmente se ve reflejado en algo tan especial que se vivió, que las familias de Rapa Nui abrieron sus casas para recibir a nuestras familias, nuestros hermanos de la Polinesia, y donde estuvieron durmiendo, donde estuvieron compartiendo, tomando una taza de café, un desayuno, y eso para nosotros fue un real sentimiento de lo que es el Umanga.
est-ce que vous vous sentez comme chez vous? Oui, on a même carrément envie de rentrer. Ouais, plus mieux que chez nous. ¿No quieren volver? Comment tu as été reçu ici à Rapa Nui? À Rapa Nui, j'ai tout de suite ressenti beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. J'ai tout de suite senti une famille qui nous a accueillis sur le sol à Rapa Nui. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est la première fois. C'est la première fois que je viens c'est la première fois? C'est la première fois que je viens à Rapa Nui et je ne m'attendais pas au temps d'accueil. Et au temps d'accueil, ça m'a fait exploser tellement de joie que je me donne à 1000%, à 2000% pour ce festival. Para nosotros como Rapa Nui, que estamos insertos dentro del Triángulo de la Polinesia, siendo la única isla que habla español, sin embargo, para nosotros el idioma no es una barrera, sino más bien es una forma de comunicarnos, ya que nuestro idioma Rapa Nui es muy similar al idioma de Tahiti o al de Samoa o al de Hawái. Entonces, en ese sentido, para nosotros no es una barrera. Es más, somos también un pueblo que tenemos una complicidad y que la demostramos a través de cosas tan cotidianas para nosotros como lo es el baile, como es la cultura propiamente tal de Rapa Nui y de las demás islas de las Polinesias, los cantos y toda la tradición que nos une y nos hermana con el resto de las islas de la Polinesia. Nunca pensé que yo iba a entender el maori, porque yo decía el maori es lejos, están con su idioma, pero al final ocupa los mismos idiomas que nosotros. Kaitatu, kaite pejea korua, como están ustedes, pejea korua, kaite pejea korua. Te mijia tu te aroja, te mando el saludo, en maori, en tahitiano. Ya ahora na tatu, cura ahora tatu en Rarotonga, aloha, Hawái. Es lo mismo para mí. En este festival también, o en este encuentro cultural, después de haber pasado más de 3 años desconectados con nuestros hermanos de la Polinesia, logramos en el fondo lo que quisimos demostrar a través de este festival fue volver a reconectarnos con nuestras familias. Y eso es lo que tratamos de revivir, de acercarnos, de estar presentes con ellos, que ellos son parte de nuestras familias, son parte de este gran núcleo donde las islas nos volvemos a encontrar, y qué mejor escenario que hacerlo en Rapa Nui junto a ellos, junto a nuestra familia de la Polinesia. Me siento en casa, pues que la población es muy acogedora y muy generosa. Cuando nos falta algo, siempre ayuden. Y sí, me gusta aquí. Quand l'avion s'est touché là, la piste. J'ai crié de joie parce que je suis arrivé ici à Rapa Nui. J'ai même fait la bise à l'aéroport. Je me suis endormi. J'étais tellement content. Pourquoi content? Parce que dans l'histoire de cette île, on peut dire que cette île nous appartient aussi. Rapa Nui, parce que dans l'histoire, les premiers habitants qui sont arrivés à Rapa Iti, ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Donc, si ça vient d'ici, ça veut dire que l'ancêtre qui est venu à Rapa Iti, c'est à nous. Et cet ancêtre, ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Voilà, à l'accueil magnifique.
Ah, j'ai dansé à l'aéroport. Es lindo y ese es lo mejor que fue, que toda la comunidad están apoyando en esto, porque también quieren volver a enriquecerse del idioma, de la esencia misma. La gente de allá lo único que quiere es volver a conectarse con los Rapa Nui acá, porque según ellos y según los otros, los Rapa Nui todavía le quedan la esencia cultural. Yolanda tato te mahingo wa uni kulini vana ngatoni angalina hakamauru da tikoru tato e pu meni tirima itianga ni tato itianga ngatoni Rapa Nui como kenu tahi ate tangata pu me atirima kona hakamoe itikai mo te tangata itipere oa ki te tato no tangata kamauru de ki nuere tu te mo ori mo hapiti ori mo hapiti amu mona mahane tato mo hai mi tato tangata o te ao porinetia oro te moana hiva. Hai hanga hai here korue aroha tena hai ingoa nui o te atua nui o te reinko i e tūkiri tō. Maururu.